Según el CIMSE de Comprensión Lectora 2013 aplicado a alumnos de segundo año básico, el 25% de ellos no adquiere las habilidades de comprensión de texto. Para conversar sobre esto, hoy en nuestro programa nos vamos a encontrar con Carolina Iturra. Ella es psicóloga educacional, docente de la Universidad de Talca. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Hola amigos, como ya les comentaba, estamos con Carolina Iturra, psicóloga educacional, docente de la Universidad de Talca, para conversar sobre el hábito de la lectura en nuestros niños. Carolina, ¿qué pasa con la poca comprensión lectora de nuestros niños? ¿Esto por qué sucede? ¿Es habitual en Chile? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es normal en un país como nosotros? A ver, uno debe entender que la comprensión lectora, la comprensión de texto, es un fenómeno complejo. Es un fenómeno que está constantemente cambiando, es dinámico. Es decir, las habilidades que tú tienes en los primeros años de vida, estamos hablando de alrededor de los 6, 7 años, van creciendo en la medida en que tú vas aumentando de edad, ¿sí? Esto tiene que ver básicamente porque uno de los elementos que nos ayuda a comprender los textos son los conocimientos previos, aquellas ideas que nosotros tenemos respecto a las cosas que leemos. E indudablemente los más pequeñines no necesariamente tienen el bagaje cultural y social que les permite comprender lo que leen. Sin embargo, sí, hoy día es difícil pensar que en Chile, que es un país, en primer lugar, que pertenece a la OCDE, que además es un país a nivel latinoamericano, que ha logrado generar grandes cambios a niveles sociales y culturales, aún se encuentre, por lo menos en las mediciones internacionales como PISA, en un nivel 2. Muy por debajo de países que quizá desde el punto de vista per cápita tienen los mismos niveles de desarrollo social y cultural que tiene Chile. Durante el año pasado en el CIMSE, en el CIMSE 2013, la comprensión lectora, ¿cierto? Nos arrojó que el 25% de los niños de segundo básico no tienen una buena comprensión de texto. Esto nosotros aquí podríamos hablar, ¿desde qué edad más o menos los niños podríamos hablar de que ellos ya están capacitados, ¿cierto?, para poder comprender un texto que ellos lean? A ver, básicamente creo que hay que distinguir dos cosas, o dos procesos importantes que van de la mano. Uno se da primero y el otro después, pero que no necesariamente en algún minuto dependen tanto. Uno es el fenómeno de la lectoescritura, que es la iniciación al entendimiento, comprensión del lenguaje escrito. ¿Y qué es lo que habitualmente los niños trabajan en un nivel inicial? En kinder, por ejemplo, cuando nosotros leemos los cuentos, todo exacto, porque están aprendiendo a leer. Por eso se llama lectoescritura. El aprendizaje de este código escrito, que es nuestro abecedario en el fondo, nos permite después leer libros. Y por lo tanto es importante que este código sea automatizado, es decir, que los niños efectivamente aprendan a leer las palabras de una manera rápida que les permita después pasar al otro proceso, que es la comprensión de texto. ¿Sí? Perfecto. Por lo tanto, quizás decir que un 25% de los niños de segundo básico no son capaces de comprender es grave, pero también uno debe entender que hay ciertos fenómenos todavía en segundo básico en que... ¿Cómo cuáles? ¿Qué fenómenos que pueden afectar, cierto, que un niño no adquiera la capacidad de comprensión de lectura? A ver, básicamente, un poco para cerrar y poder hilar esta idea, cuando hablamos de la comprensión de texto, hablamos de un proceso en el cual tú eres capaz de extraer las ideas de aquello que lees, formándote un modelo situacional, ¿sí? Es decir, si los niños leen La Caperucita Roja, deben entender que es un cuento que tiene personajes y que cuenta una historia que tiene un final,
¿sí? Evidentemente, para lograr esa comprensión, no necesariamente tienen que leerlo, pero sí tienen que ser capaces de ir relacionando ideas. Tienen que ser capaces de distinguir ciertas estructuras que tienen los géneros narrativos. Okay. Y además hay un elemento que es fundamental, que tiene que ver con la motivación o el gusto por la lectura, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables, en el fondo, de ir desarrollando estas capacidades o estas potencialidades y potenciando esto? Por una parte está la escuela, que cumple una labor importantísima. La familia. Y por otro lado la familia. La escuela, de algún modo, porque es su deber ser, como parte, cumple su función de poder enseñar esto. Y la familia también, de algún modo, porque debe ser capaz de apoyar los procesos de lectura. Y el apoyo del proceso de lectura tiene que ver con, por ejemplo, facilitar al niño ciertas construcciones de hábito para la lectura. Al inicio estábamos comentando respecto a que efectivamente los niños, por ejemplo, que los padres le leen cuentos en la noche sistemáticamente, es mucho más fácil para ellos que les gusten los libros, que sean parte en el fondo de su realidad. Mientras que los niños que en general no están acostumbrados a convivir con los libros en general, sobre todo con los cuentos, les es más difícil después que les guste. Ve la lectura como algo muchísimo más lejano. Muchísimo más lejano, que no forma parte de su rutina. ¿Estos serían los factores entonces que afectarían? Sí, también hay otros que tienen que ver efectivamente con cómo el colegio o la enseñanza promueve o no promueve ciertos procesos más cognitivos, que esa es la labor de los profesores, que es la labor de los centros, y también indudablemente que hay procesos que tienen que ver con los niños o con nosotros. Por ejemplo, el que yo sea más lento para poder leer una frase, ¿sí?, de un texto, indudablemente que va a impactar negativamente en una adecuada comprensión. ¿Por qué? Porque voy a estar más focalizado a tratar de leer rápido que a comprender aquello que estoy leyendo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de comprensión de texto, en realidad es un fenómeno complejo que tiene muchos otros procesos y que tiene bastantes componentes y factores externos, del ambiente, la familia, la escuela, pero también internos de los propios niños. Perfecto. Oye, Carolina, cuéntame, de acuerdo a tu experiencia, ¿de qué forma puede afectar que en un grupo de alumnos, ¿cierto?, de determinada clase, hayan 5 o 6 alumnos que no tengan bien desarrollada la comprensión lectora? ¿Puede afectar al resto de los alumnos el tema del aprendizaje, todo eso? ¿O no necesariamente? No necesariamente. A ver, nosotros habitualmente pensamos en la comprensión de texto y la ligamos solo a la asignatura de lenguaje y comunicación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a nivel curricular, en términos de enseñanza, se enseña la comprensión de texto en esa asignatura. Sin embargo, el no lograr la comprensión de texto no es que afecte al desarrollo del grupo, sino que afecta a la capacidad de aprendizaje de los sujetos. ¿Por qué? Cuando yo leo problemas de matemáticas para resolverlo, tengo que comprenderlo. Cuando leo textos expositivos en ciencia, tengo que comprenderlo. Cuando leo historia, tengo que comprenderlo. Es decir, la comprensión de texto es una competencia, una capacidad, una habilidad que me permite entender muchos otros contenidos. Entonces, en una sala de clases no necesariamente puede afectar al resto, me dices tú. No puede afectarlos desde el punto de vista de su nivel individual. O sea, lamentablemente, aquí lo que evaluamos, ¿sí?, en Chile, lo que evalúa CIMSE, por ejemplo, es la competencia individual. Te evalúa a ti, me evalúa a mí, cuánto puntaje hemos obtenido. ¿Sí? Cada uno, individualmente. Cada uno, de manera individual. Ahora, sí afecta en la medida en que, claro, se van produciendo brechas en el curso, y esas brechas implican que muchas veces los alumnos más aventajados siguen siendo más aventajados y los que son menos aventajados van quedando mucho más estancados.
¿Mm? Y ahí se producen indudablemente diferencias en términos de ellos, ¿ah? De cómo conviven, por ejemplo, cuando hacen trabajos de grupo frente a algo, evidentemente que los alumnos que son más aventajados van a exigir de una manera distinta a los menos aventajados y estos no van a poder rendir. Y ahí se ve más reflejado, digamos. Claro. Oye, Carolina, ¿cómo la gente en la casa, ¿cierto?, pudiera detectar cuando nuestros hijos poseen poca capacidad de comprensión de lectura? ¿De qué forma quizás actúan de una manera distinta los niños frente a un libro o se muestran de cierta forma? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta, quizás para poder ayudarlos? Yo siento que la forma en que como familia nos damos cuenta de si nuestros hijos tienen dificultades es indudablemente con sus resultados, ¿ah? Con los resultados que ellos van obteniendo en la escuela, ¿ah? O sea, si estamos hablando de que tienen promedios o notas que a lo mejor son por debajo de lo que uno espera, hay que poner ojo, ¿ah? Indudablemente eso significa que algo está pasando, que quizás hay algún trastorno de aprendizaje, ¿sí? O que quizás no ha logrado ciertos aprendizajes por X motivo, ¿sí? Entonces hay que tener ojo con eso, o sea, un poco creo que nuestra responsabilidad como papás es estar siempre monitoreando el desempeño de nuestros hijos y poniendo ojo. No necesariamente un estudiante puede tener dificultades de comprensión de textos si no le gustan los libros, ¿sí? ¿Ya? O sea, puede lograrlo como proceso, ¿ah? Porque a lo mejor sí tiene un buen desempeño en la escuela, por ejemplo, claro, pero en casa no acostumbra a leer textos, ¿ah? A veces uno también piensa en una serie de textos distintos como las historietas, los cómics, y no los asocias con que también es lectura. Que claro que si efectivamente a nuestros hijos les gusta como por ese lado quizás el tema más fantasioso, también sirve esto, ¿no? Sí, también sirve, ¿ah? Ahora, sí hay que hacer una distinción en términos de cómo ellos van desarrollándose a lo largo de la trayectoria escolar. O sea, habitualmente los años de básica, los primeros 4 años de básica, más bien los niños conviven con textos más narrativos o de literatura, cuentos, novelas, fábulas. Pero a partir del segundo ciclo, estamos hablando a partir de 5º año básico, ya comienzan a incluirse otro tipo de textos, ¿ah? Más complejos. Que son más complejos, más expositivos, como por ejemplo leer el diario o leer de repente textos donde explican fenómenos como, qué sé yo, la ecología, claro, etc. Entonces, cuando hablamos también de la comprensión de texto hay que tener ojo con cómo los niños son capaces de ir comprendiendo distintos tipos de texto. También fijarnos quizás en sus gustos, ¿cierto? Bueno, para conversar sobre eso y de qué forma nosotros en la casa podemos colaborar incentivando a los niños a que tengan el hábito de la lectura. En un ratito más lo seguiremos conversando. Nosotros ahora nos vamos a un pequeño corte. No se despeguen de nuestras pantallas. Ya vuelvo acá a Agenda Región.